Muy buenos días, soy Antonio Ramírez Hidalgo, becado de Traumatología y Ortopedia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en conjunto con el doctor Julio Rutia Escobar realizaremos el seminario Dolor Lumbar. Nuestra hoja de ruta en esta presentación parte por la definición, epidemiología, la historia clínica con que se presenta el cuadro, el examen físico a realizar, los estudios imagenologicos y la relevancia que estos presentan en el cuadro, y luego dividiremos el tratamiento tanto en la patología aguda como crónica, y finalmente conclusiones. A modo de definición, el dolor lumbar corresponde a este dolor, rigidez o tensión muscular que se encuentra localizado bajo el margen costal y por encima del pliegue glúteo inferior, con o sin irradiación a extremidades inferiores. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la prevalencia puntual promedio del dolor lumbar es de un 18,3%, lo que representa a casi 1 de cada 5 personas afectadas en un momento determinado. La prevalencia en un mes asciende hasta el 30,8% y la prevalencia no alcanza hasta el 38%. Otro aspecto importante es que la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres y presenta un pico de frecuencia entre los 40 y 69 años, etapa que coincide con los años más productivos de la vida laboral, lo que conlleva también un impacto significativo en términos de discapacidad y costos económicos para las personas, las familias y los sistemas de salud. También se ha observado una mayor prevalencia en los países con alto ingreso económico en comparación con aquellos de ingreso medio o bajo. Esta diferencia podría estar relacionada principalmente con factores sociodemográficos como el nivel de actividad física, expectativa de vida o acceso al servicio de salud, que permite identificar más casos. Además de su alta prevalencia, el dolor lumbar tiene un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo padecen y en los costos que representan para los sistemas de salud. Desde el punto de vista del paciente, el dolor lumbar puede generar limitaciones funcionales importantes, afectando actividades, lo que conduce a una disminución en la calidad de vida, ya que interfiere no solo con las funciones físicas, sino que también con el ámbito psicológico y social. En términos de costo económico, el dolor lumbar representa una carga considerable para los sistemas de salud, tanto por los costos directos asociados a las consultas médicas, estudio imagenológico, tratamiento farmacológico y rehabilitación, como por los costos indirectos derivados de la pérdida de productividad, ausentismo laboral y las licencias médicas prolongadas. El dolor lumbar es responsable de una proporción significativa de los días laborales perdidos en muchos países y su impacto económico es comparable al de otras enfermedades crónicas de alta prevalencia. En el abordaje diagnóstico del dolor lumbar, una de las primeras clasificaciones que debemos realizar es según su temporalidad, ya que la duración de los síntomas tiene implicancias pronósticas y terapéuticas. Con respecto al dolor lumbar agudo, es aquel definido como menos de 6 semanas, la mayoría de los episodios son episodios autolimitados, con una alta probabilidad de resolución espontánea con medidas conservadoras. Sin embargo, este es un momento clave para intervenir, ya que la manera en que se maneja el dolor lumbar agudo puede influir en la evolución de su cronicidad. Luego tenemos el dolor lumbar subagudo, que se refiere a aquel dolor que persiste entre las 6 y las 12 semanas. En esta fase, si el dolor no ha remitido, hay riesgo de cronificación. En este punto, donde es fundamental reevaluar el diagnóstico, considerar estrategias terapéuticas más activas, como evaluar programas de rehabilitación u otras intervenciones psicosociales que puedan evidenciar factores de riesgo. Y luego tenemos el dolor lumbar crónico, que es aquel definido como el dolor que persiste por más de 12 semanas, que a diferencia del dolor lumbar agudo, el dolor crónico no siempre responde a las mismas intervenciones y suele estar influido por múltiples factores biopsicosociales, como andaremos más adelante. Si bien es importante determinar la temporalidad del cuadro, también es importante la clasificación con respecto al origen del dolor lumbar. El dolor lumbar se divide en un dolor lumbar inespecífico, que corresponde principalmente al 80-90% de los casos, la forma más frecuente de presentación, y este tipo de dolor que se diagnostica por exclusión, ya que no se identifica una causa estructural clara tras la anamnesis y el examen físico. Importante destacar que aunque no tenga una causa específica, puede ser altamente incapacitante y requerir manejo adecuado para evitar su cronificación. Luego tenemos el dolor lumbar específico, que es aquel que se asocia a patologías bien definidas, que pueden ser de origen tanto espinal como no espinal. En el caso espinal, incluye las fracturas vertebrales, HNP, estenosis espinal, tumores, infecciones, otras enfermedades inflamatorias como la espondilitis anquilosante. Con respecto a este dolor de etiología no espinal, es principalmente debido a las relaciones con órganos vecinos, como puede ser aneurisma aórtico, patologías ginecológicas, urológicas o enfermedades sistémicas.
El dolor lumbar inespecífico es por definición aquel en el cual no se identifica una causa anatómica o estructural específica que explique el dolor. Esto principalmente tras la anamnesis y el examen físico. Representa la mayoría de los casos de dolor lumbar, tanto en pacientes con dolor agudo como crónico, y como habíamos mencionado previamente, se estima que hasta el 80-90% de estos pacientes con dolor lumbar presentan este tipo de dolor. El diagnóstico del dolor lumbar inespecífico es esencialmente clínico y se realiza por exclusión descartando las causas específicas o las condiciones graves subyacentes como fractura, infecciones, tumores o patologías neurológicas comprensivas. Este tipo de dolor se localiza generalmente en la región lumbar, no posee una radiación significativa o se puede irradiar hacia la región glútea o la parte proximal del músculo, pero sin un patrón dermatómico claro ni signos neurológicos objetivos que sugieran una radiculopatía. Aunque el dolor lumbar inespecífico no esté asociado a una lesión estructural grave, puede ser altamente incapacitante, especialmente si evoluciona hacia la cronicidad. Además, el modelo biopsicosocial es especialmente relevante en este grupo, ya que la percepción del dolor, las creencias del paciente y los factores psicosociales juegan un rol determinante en su evolución. Con respecto a la historia natural del dolor lumbar en específico, ha sido cada vez mejor comprendida como una condición de curso variable y prolongado, más que como episodio aislado, presentando tres trayectorias principales tanto para el dolor agudo como para el crónico. Tenemos la primera trayectoria, que sería la de recuperación, que este grupo el dolor disminuye rápidamente de forma gradual, alcanzando niveles bajos o incluso resolviéndose completamente el cuadro. Esta trayectoria es la más frecuente en pacientes con dolor lumbar agudo, representando aproximadamente el 70% de los casos. Luego tenemos la trayectoria de dolor fluctuante u oscilante, que es donde los pacientes experimentan dolor de intensidad moderada, pero que puede fluctuar en el tiempo o presentar recaída episódica. Este patrón es más común en pacientes con dolor lumbar crónico, en quienes representa aproximadamente el 40-50% de los casos. Y luego tenemos esta trayectoria persistente, donde aquí el dolor se mantiene en niveles altos y constantes sin una mejoría significativa. Esta evolución es menos frecuente en el dolor agudo, pero predomina en el subgrupo de pacientes crónicos, donde el dolor se convierte en una condición discapacitante. Con respecto a los factores de riesgo que se asocian a una trayectoria persistente, tenemos una alta intensidad del dolor inicial. Este se asocia directamente a un mayor riesgo de cronificación. También una duración prolongada del dolor en fases iniciales y algunos factores psicosociales tales como depresión, ansiedad o somatización. También la percepción negativa de la enfermedad, cuando el paciente tiene creencias catastróficas o expectativas pesimistas sobre la recuperación. También estrategias de afrontamiento pasivas como la dependencia excesiva de otros o una actitud de desesperanza ante el dolor. El bajo nivel socioeconómico está asociado a un acceso limitado a recursos de salud y a mayores dificultades para adherir a tratamientos. La mayoría de las guías de práctica clínica que se han publicado actualmente están de acuerdo en que para abordar de forma adecuada al paciente con un dolor lumbar inespecífico es fundamental realizar una historia clínica estructurada. Esta guía lo que enfatizan principalmente son una análisis completa con una toma de historia clínica que permite identificar factores que orienten hacia una causa en específica o que pueden influir en la evolución del dolor. Se debe recoger antecedentes de cáncer previo, traumatismo significativo, uso prolongado de corticoides, infecciones recientes o inmunosupresión. Hay que evaluar siempre las banderas rojas que han estado descritos de forma ampliamente, que son signos o síntomas que sugieren alguna patología grave subyacente, como fractura, infecciones o tumores. Entre las más relevantes que se han divulgado generalmente está la historia de malignidad, pérdida de peso inexplicable, fiebre persistente, trauma importante reciente, uso prolongado de corticoides, déficit neurológico progresivo. También es importante evaluar las banderas amarillas, que son asociados a factores psicosociales. Estos factores pueden predisponer a la cronificación del dolor y aumentar la discapacidad. La guía recomienda generalmente identificar en la primera o segunda consulta e incluyen aspectos tales como creencias negativas sobre el dolor, por ejemplo, pensar que el dolor significa daño grave, preferencia por tratamientos pasivos como reposo o intervenciones invasivas, falta de soporte social, ansiedad, depresión o estrés laboral. Hacer una clasificación diagnóstica inicial basada en la anamnesis y el examen físico debe ser el triage al paciente en una de las siguientes categorías: un dolor lumbar inespecífico o un dolor lumbar específico asociado a una patología estructural o si poseemos una radiculopatía o ciática. Las banderas rojas son un conjunto de signos y síntomas clínicos que pueden indicar la presencia de patologías graves subyacentes en el paciente con dolor lumbar. El objetivo es identificar precozmente condiciones potencialmente serias como fracturas, infecciones, tumores o síndromes neurológicos compresivos que requieren evaluación diagnóstica inmediata y en muchos casos derivación urgente. Sin embargo,
De acuerdo a distintas revisiones, por ejemplo, acá en este caso a Oliveira del 2018, aunque las banderas rojas son ampliamente utilizadas en la práctica clínica, no todas tienen la misma capacidad predictiva y su presencia aislada no siempre implica una patología grave. Por ello, se recomienda evaluar las banderas rojas de forma conjunta y contextualizada dentro del cuadro clínico general del paciente. Como bien mencionamos anteriormente, si bien hay varias banderas rojas que están ampliamente utilizadas en la práctica clínica, la evidencia que respalda su efectividad diagnóstica es bastante limitada. En una revisión sistemática publicada por Verhagen el año 2017, se analizó la precisión diagnóstica de bandera roja utilizada para detectar malignidad en pacientes con dolor lumbar, evaluando datos de 33 estudios, donde los hallazgos principales fueron los siguientes. Primero, la historia de malignidad previa, que fue la bandera roja con mayor respaldo empírico, con un like ratio positivo de 6,4 a 15,3, lo que incrementa de forma significativa la probabilidad de malignidad en pacientes con dolor lumbar. Una evidencia de calidad moderada. El otro punto fue la fuerte sospecha clínica, que define aquellos casos en que los médicos, basados en su evaluación integral, mantienen una alta sospecha de malignidad. Presenta un like ratio positivo entre 12 y 54,2, lo que también implica un incremento clínicamente relevante en la probabilidad de malignidad con evidencia moderada. Algunas de las banderas rojas que no tuvieron respaldo fue pérdida de peso inexplicable, dolor atípico, edad mayor a 50 años, fracaso en la respuesta al tratamiento y duración de síntomas mayores a un mes. Con respecto al aspecto de fractura, las banderas rojas que sí tenían evidencia era mayor a 70 años, el antecedente de un trauma o el uso prolongado de corticoides, que efectivamente aumentaba ampliamente el riesgo de padecer una fractura. El examen físico es una herramienta fundamental para clasificar adecuadamente el dolor lumbar y descartar patologías de otra etiología. El examen físico debe incluir inspección general y palpación, evaluar asimetrías, contracturas musculares, punto doloroso y postura, palpación para detectar dolor localizado o signos de inflamación. Con respecto a la movilidad espinal, evaluar el rango de movimiento lumbar en flexión, extensión y movimientos laterales, limitaciones que pueden orientar a dolor mecánico o patología específica. Con respecto a la exploración neurológica completa, es clave detectar radiculopatía o compromiso neurológico y debe incluir la fuerza muscular segmentaria, sensibilidad realizando pruebas comparativas en territorios dermatómicos y los reflejos tendinios. El examen físico neurológico en el paciente con dolor lumbar es fundamental para descartar la presencia de radiculopatía que podría estar asociado a una HNP u otra causa de compresión radicular. Tenemos como método de evaluación el test de elevación de pierna recta, que es la SECH, que consiste en levantar pasivamente la pierna extendida entre los 30 y 70 grados. Tiene una sensibilidad del 92% para detectar HNP, es decir, que es muy útil para descartar radiculopatía en caso que este sea negativo. El test de elevación de pierna contralateral, al elevar la pierna no afectada, se produce el dolor irradiado de la pierna afectada. Tiene una sensibilidad de hasta el 90% para NHP, es decir, muy útil para confirmar el diagnóstico positivo. En esta patología, una de las prioridades en la primera o segunda consulta es identificar a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar dolor crónico o discapacidad persistente. Para esto contamos con herramientas de tamizaje pronóstico, las cuales permiten estratificar el riesgo y adaptar el tratamiento de manera más dirigida. De acuerdo a la revisión sistemática de Carrel 2017, esta sería la herramienta más utilizada y su desempeño. Tenemos primero la EPICAP, que es un instrumento diseñado específicamente para predecir la transición de dolor lumbar agudo a crónico. Tiene una precisión diagnóstico que es bastante moderada. Luego tenemos el Starback Tool, evalúa tanto factores físicos como psicosociales, permitiendo estratificar a los pacientes en bajo, medio o alto riesgo y definir estrategias de manejo basadas en ese riesgo. Con respecto a su desempeño en predecir el dolor crónico, la verdad es que no discrimina bien entre pacientes que tendrán o no dolor persistente. Su utilidad es mayormente principal en predecir discapacidad funcional, no tanto como dolor persistente. Luego tenemos el test de Orebro, que es una herramienta más extensa, centrada en factores de riesgo biopsicosociales, incluyendo creencias sobre el dolor, nivel de discapacidad y factores laborales. El desempeño en predecir el dolor crónico es bastante pobre. Eh, el desempeño en predecir discapacidad es aceptable y donde sí tiene bastante relevancia es en predecir ausentismo laboral prolongado. El uso de estudio imagenológico en el dolor lumbar en específico debe ser cuidadosamente considerado, ya que la gran mayoría de los casos no aporta información que modifique el manejo o mejore los desenlaces clínicos. De acuerdo con las guías clínicas revisadas por Oliveira en 2018, no se recomienda solicitar imágenes en la primera consulta en pacientes con dolor lumbar sin bandera roja ni radiculopatía.
Solicitar estudio de imagen de forma rutinaria puede generar sobretratamiento, aumentar la ansiedad del paciente y reforzar creencias negativas sobre el dolor, lo cual contribuye a la cronificación. Es por esto que algunas de las recomendaciones que se establecen es solicitar imagen a aquellos pacientes que efectivamente tienen presencia de banderas rojas, a aquellos que tienen déficit neurológico o que tienen un dolor persistente mayor a 2 semanas. La radiografía simple es una de las técnicas imagenológicas más utilizadas en la evaluación del dolor lumbar en específico, debido a su bajo costo, amplia disponibilidad y rápida ejecución. Sin embargo, es importante contextualizar adecuadamente su utilidad clínica, ya que los hallazgos radiográficos degenerativos son altamente prevalentes en personas asintomáticas y su relación con el dolor lumbar es en muchos casos modesta o incluso inexistente. Con respecto a la utilidad de la radiografía de columna lumbar en pacientes con dolor lumbar inespecífico, específicamente en relación con la presencia de ciertos hallazgos vegetativos, primero, en el estudio clásico Van Tatle, en 1997, se realizó una revisión sistemática de estudios observacionales que buscan determinar si los hallazgos radiográficos en la columna lumbar se asociaban o no con el dolor lumbar. La conclusión en ese momento fue que no existía evidencia firme para establecer una relación causal entre estos hallazgos radiológicos y el dolor lumbar en específico. Sin embargo, ya se señalaban algunas tendencias que sugerían posibles asociaciones, especialmente con el estrechamiento del espacio discal. Posteriormente, el metaanálisis más reciente de Rastad del 2015 actualiza y expande estos hallazgos. Este estudio incluyó 28 investigaciones con más de 26.000 pacientes divididos en poblaciones comunitarias y ocupacionales, y que encontraron principalmente se observó una asociación significativa entre el estrechamiento del espacio discal y el dolor lumbar en ambas poblaciones, con odds ratio de 1.47 en la población general y 1.76 en la población ocupacional. No obstante, la asociación fue más robusta en el grupo ocupacional, aunque sin diferencia significativa relevante entre ambos grupos. En cambio, para otros hallazgos como osteofitos, la esclerosis de las placas terminales y la artrosis facetaria, la asociación fue más bien débil o directamente no significativa. Un hallazgo particular fue la espondilolistesis, la cual sí mostró una fuerte asociación con el dolor lumbar en poblaciones ocupacionales, con un ratio de 2,21, pero mucho más débil en la población comunitaria, de 1,12, lo que sugiere que este hallazgo podría tener relevancia clínica, especialmente en contexto de pacientes con alta demanda física. Importante también recalcar que a pesar de que las asociaciones, la variabilidad en las definiciones de dolor lumbar y las características de los estudios incluidos limita bastante la extrapolación directa a la práctica clínica. Estos resultados respaldan el uso selectivo de radiografías, priorizando su indicación cuando se sospechan patologías estructurales específicas, como la espondilolistesis en trabajadores expuestos a altas demandas biomecánicas. Con respecto al TAC, en un examen que se realice de forma rutinaria, su principal indicación es cuando hay que realizar un estudio secundario y no se cuenta con la capacidad de realizar una resonancia magnética. Tiene como desventaja que tiene altas dosis de energía ionizante y donde sí nos serviría es que el TAC es considerado el estándar para el diagnóstico de la espondilolisis. La resonancia magnética es una de las herramientas más sensibles para evaluar las estructuras de la columna lumbar, incluyendo discos intervertebrales, raíces nerviosas y tejido blando. Sin embargo, su uso creciente ha traído consigo mayores costos y ha generado controversia respecto a la interpretación de su hallazgo. De acuerdo a una revisión sistemática y metaanálisis del año 2015, los hallazgos degenerativos de la resonancia son altamente prevalentes tanto en personas sintomáticas como asintomáticas, especialmente con la avance de la edad. Con respecto al aumento del uso de la resonancia magnética, esto obviamente genera aumento de los costos también. La utilización excesiva de la resonancia en pacientes con dolor lumbar en específico contribuye significativamente al aumento de los costos de salud. Además, puede promover intervención innecesaria al identificar hallazgos que no siempre están relacionados con los síntomas del paciente. La interpretación de hallazgos como patológicos, los hallazgos degenerativos comunes en la resonancia, como protrusiones discales, extrusiones o cambios en MODIC, son frecuentemente interpretados como la causa de dolor lumbar, lo que puede llevar al sobretratamiento. Sin embargo, estos hallazgos pueden estar presentes en personas sin síntomas, por lo que es crucial interpretar la imagen en el contexto clínico del paciente. Con respecto a este metaanálisis realizado en 2015, con respecto a los principales hallazgos degenerativos en el estudio de la resonancia magnética, eh, fue un estudio que incluyó 33 estudios, más de 3.000 pacientes con y sin dolor lumbar. Este análisis fue fundamental para entender la limitada correlación entre hallazgos imagenológicos y síntomas clínicos en el dolor lumbar en específico, ya que muchos de estos cambios estructurales son parte del envejecimiento normal. Con respecto a la generación discal, está presente en el 37% de las personas de 20 años, aumenta progresivamente con la edad hasta alcanzar 96% en personas mayores de 80 años. Esto refleja que la generación discal es un hallazgo común asociado a la edad, más que a síntomas específicos.
Con respecto a la protrusión discal, está identificada alrededor del 29% de personas de 20 años. Su prevalencia se mantiene relativamente estable, alcanzando hasta un 43% a los 80 años. Las protrusiones discales son, por lo tanto, frecuentes en individuos asintomáticos. Con respecto a la hernia discal, está presente en un 29% de las personas a los 40 años, se mantiene en un 43% a los 80 años, y este hallazgo también demuestra ser común en personas sin dolor lumbar. Los cambios MODIC tipo 1, que son la alteración en las placas terminales vertebrales con edema, son más prevalentes en las personas sintomáticas, pero también se identifican en asintomáticos, especialmente en mayores de 50 años. Su relevancia clínica es mayor en pacientes jóvenes con dolor lumbar. Estos resultados provenientes de este estudio demuestran que muchos de los hallazgos degenerativos de la resonancia magnética son parte del proceso normal de envejecimiento y no siempre se correlacionan con la presencia de dolor. Por esta razón, es esencial interpretar las imágenes en conjunto con la clínica y evitar basar el diagnóstico o tratamiento exclusivamente en los hallazgos radiológicos. Con respecto al tratamiento del dolor lumbar agudo, la primera línea debería ser el manejo no farmacológico, donde la educación del paciente es el pilar fundamental del tratamiento. Se debe reasegurar sobre el curso benigno del dolor lumbar agudo, enfatizando en que la mayoría de los episodios se resuelven espontáneamente en pocas semanas. Es esencial contrarrestar las creencias negativas sobre el dolor y evitar el reposo prolongado. Con respecto a la educación del paciente, tiene evidencia moderada a alta que una buena educación, disminuir eh, la aprensión que tiene el paciente sobre la enfermedad, disminuye la reconsulta. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos observar es una tabla resumen con los resultados obtenidos en la revista del British Medical Journal y de New England del año 2022 y 2025 respectivamente, con respecto a las distintas intervenciones que se puede realizar en el dolor agudo. Como podemos ver, con respecto al antiinflamatorio, tiene una certeza moderada, que es eficaz con una reducción leve del dolor. La manipulación espinal también tiene una certeza moderada, con reducción moderada del dolor. Y con respecto al paracetamol, tiene una certeza moderada a alta de que no es efectivo con respecto a su uso tanto para manejo de dolor agudo como crónico. El manejo del dolor lumbar crónico en específico, definido como aquel que persiste por más de 12 semanas, debe ser multimodal y centrado en intervenciones no farmacológicas. Con respecto a la educación del paciente es la base del tratamiento. Consiste en explicar la naturaleza benigna del dolor lumbar, su curso fluctuante y fomentar la autoeficacia. El objetivo es empoderar al paciente, promoviendo el mantenimiento de la actividad física y la reducción de conducta de evitación del dolor. Esta estrategia ha demostrado beneficios sostenidos en la disminución del dolor y la prevención de la discapacidad. Con respecto al ejercicio supervisado, el ejercicio terapéutico supervisado es considerado primera línea en el manejo del dolor lumbar crónico. Diversos tipos de ejercicios han demostrado beneficios moderados en la reducción del dolor y la mejoría funcional, incluyendo algunos como Pilates, yoga y el método McKenzie. La individualización en el programa de ejercicio, adaptándolo a las preferencias y capacidades de los pacientes, es esencial para mejorar la adherencia y el resultado. Con respecto a la terapia cognitivo-conductual, es una herramienta fundamental para abordar los factores psicosociales asociados al dolor crónico. Ha demostrado beneficios de baja a moderada calidad en la reducción del dolor y la discapacidad y se enfoca en reducir las creencias catastróficas, mejorar las estrategias de afrontamiento y disminuir la ansiedad asociada al dolor. Intervenciones multidisciplinarias han demostrado beneficios en pacientes con baja funcionalidad y con factores de riesgo de resultados pobres de tratamiento. Con respecto a la farmacoterapia, debe considerarse como segunda línea y limitada a casos seleccionados. Los antiinflamatorios pueden ser útiles en pacientes con regularizaciones del dolor. Los antidepresivos se utilizan como coadyuvantes con beneficios modestos a la reducción del dolor también. Relajantes musculares pueden considerarse, pero con eficacia limitada y riesgo de efectos adversos. Y los opioides no se recomiendan como tratamiento de primera línea, deben limitarse a pacientes seleccionados con dolor severo que no han respondido a las terapias y siempre por periodos cortos y bajo estrecha supervisión. Su eficacia es limitada y se asocia a riesgo de dependencia y efectos adversos significativos. Con respecto al dolor crónico, esta tabla lo que refleja son principalmente estos estudios realizados en el British Medical Journal y de New England del 2024 y 2022 con respecto a las distintas intervenciones, como podemos ver que el ejercicio, la manipulación espinal, la acupuntura y el uso de antidepresivos y la terapia cognitiva conductual tendrían todo grado de certeza moderado,
con que podría aliviar un poco el dolor en este tipo de patología crónica. A modo de conclusión, el diagnóstico de dolor lumbar en específico se realiza excluyendo otras causas orgánicas, tanto espinales como no espinales. El estudio imagenológico no está indicado de forma rutinaria, considerando todo lo que conversamos previamente. Conocer también que los hallazgos en estudio imagenológico no siempre tienen una correlación con el dolor y que pueden ser perfectamente encontrables en pacientes asintomáticos, principalmente por la edad. La mayoría de los pacientes con dolor lumbar agudo se recuperarán en un corto periodo de tiempo y una de las cosas importantes es tener claro que hay que educar a los pacientes, aconsejar mantener la actividad física y educar con respecto a la progresión y pronóstico de la enfermedad.